Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy, aprovechando el 25 aniversario de su fallecimiento, vamos a repasar la vida y obra de una de las estrellas musicales más importantes de la historia de nuestro cine, la sin par Juanita Reina. Esta sevillana de serena belleza y espectacular voz fue durante muchos años soberana del cine y la canción, la única capaz de disputarle a toda una Concha Piquer el trono de la canción española. En la pantalla dejó al menos dos interpretaciones muy queridas, aquellas dos Lolas, la piconera y la que se fue a los puertos dejando la isla sola, creaciones ligadas por siempre a su memoria e inspiración para toda una generación de folclóricas anhelantes de imitar su estilo y replicar su éxito. Juana Reina Castillo nació en el sevillano barrio de la Macarena el 25 de agosto de 1925. Desde muy temprana edad mostró grandes aptitudes para la canción, aprendiéndose de corrido el repertorio de sus ídolos de juventud, Imperio Argentina, Estrellita Castro y Pastor Imperio, encontrándose desde el principio con la oposición de su padre, Miguel Reina, que no veía con buenos ojos la profesión de artista ni el concepto ético asociado a la misma. A pesar de las reticencias iniciales, don Miguel, viendo el formidable talento de su hija, cedió finalmente a sus inquietudes con la condición de ser él mismo quien la acompañase en todas sus actuaciones y dirigiese personalmente su carrera. Tanto es así que durante los siguientes años sería el padre quien respondiera a las preguntas de los periodistas en nombre de su hija y quien le repasase los guiones, corrigiendo los fallos y falsas entonaciones antes de rodar, además de apartar a pretendientes y moscones atraídos por la belleza y popularidad de la niña, por lo que llegaría a ser conocido como el telón de acero de Juanita Reina. Juanita, ¿cómo empezó usted a cantar? ¿Cuándo le empezó a interesar a usted cantar y cuándo se decidió a hacerlo? Me decidí a hacerlo desde muy pequeña, desde que tenía 7 o 8 años. En el barrio de la Macarena donde nací, pues cuando Juanita se enteraba que había una boda o que había un bautizo, allí estaba Juanita o detrás del organillo cantando las canciones que en aquella época se cantaban. ¿Y qué canciones eran esas? ¿Las recuerda usted? Bueno, ahora mismo recuerdo alguna, por ejemplo, pues un paso doble, Suspiro de España y estas canciones, sí, muy bonitas. Y a mí me hacía muchísima ilusión cantar en esas bodas y en esos bautizos. Y ahí fue donde por primera vez canté. Debutó con el espectáculo Los Churumbeles, donde hizo popular la canción del mismo título. Dado el éxito de esta primera experiencia, su padre quiso que la carrera de su hija contase desde el principio con la baza del prestigio, recurriendo a los mejores autores de la época, Quintero, León y Quiroga, que escribirían para ella su siguiente espectáculo, Tabaco y Seda, con la que se dio a conocer en toda España. El éxito obtenido con sus espectáculos, sobre todo en Andalucía, hace que pronto reciba la llamada del cine. Un primer contacto con el popular Florian Rey le brinda la oportunidad de debutar en la pantalla a las órdenes de Claudio de la Torre, como protagonista de La Blanca Paloma, de 1942, adaptación de la novela de Alejandro Pérez Lujín, La Virgen del Rocío y entró en Triana, llevada en diversas ocasiones al cine. La película estaba pensada inicialmente como vehículo de Estrellita Castro, pero terminó siendo el debut del artista con apenas 17 años. Juanita estuvo perfecta como la señorita Esperanza, personaje que encajaba como un guante en su estilo e imagen de señorita de buena familia, piadosa y alegre. La artista demostró sus cualidades para el cine en base a una fotogenia extraordinaria, luciéndose además en las 4 canciones de León y Quiroga incluidas en el film, que suponían una de las bazas fuertes del mismo. En su siguiente título, Canelita en Rama, se vio escoltada nada más y nada menos que por la insigne Pastora Imperio, en una de sus escasas incursiones cinematográficas. La película fue dirigida por el interesante Eduardo García Maroto, una de las personalidades más originales de nuestro cine, que en esta ocasión se vio obligado a levantar un espectáculo folclórico de encargo para el lucimiento de la protagonista con todos los tópicos del género. A pesar de todo, la huella cinematográfica de Maroto quedó patente en las escenas de la vendimia, rodadas con gran sabiduría, y en el fox que Juanita entona en un momento de la película, con gracioso acento sevillano. Viendo lo deliciosa que resulta haciendo suyo un cantable tan alejado de su estilo, da cuenta del virtuosismo de esta genial artista.
Volvería a incidir en el tema de la andaluza garbosa en Macarena, bajo la dirección de Antonio Guzmán Merino y Luis Ligero, acompañada nada menos que por el popular cómico Miguel Ligero, que cantaba y bailaba con ella la ventolera, intentando emular quizás el recuerdo de otro inmortal tanguillo, Échale guindas al pavo, que el propio Ligero interpretaba a la Limón con Imperio Argentina en Morena Clara, uno de los mayores éxitos de nuestro cine. Por lo demás, la película era una simpática comedia que contaba las vicisitudes y amoríos de un patio de vecinos situado en el popular barrio sevillano. Su siguiente película resultaría decisiva en su carrera, por lo que supone el encuentro con el director que mejor supo sacar partido de sus posibilidades ante la cámara y la convirtió en estrella de cine, Juan de Orduña. En Serenata Española de 1946, la artista da un giro al tipo de papeles que venía realizando, pasando a representar la imagen del romanticismo decimonónico, muy en la línea del cine de Orduña en aquella época. Con este título se pretendía dotar al género folclórico de cierto empaque, narrando la vida de Isaac Albéniz y la gitana que con su apasionado amor inspira la obra del compositor. Juanita aparecía bellísima luciendo el miriñac y la mantilla en medio del esplendor de lujosos salones de cartón piedra recreados con todo detalle. Este cambio de registro gustó al público y fue decisivo en el éxito de sus siguientes trabajos a las órdenes del realizador madrileño. A las órdenes de Orduña se mete en la piel de La Lola se va a los puertos, basada en la obra de los Machado, que marcaría el cenit de su carrera cinematográfica. A pesar del inconveniente de la edad, ya que interpretaba a una mujer entrada en la cuarentena cuando el artista contaba apenas 22 años, la identificación de Juanita con el personaje es absoluta, y el realizador la rodea de una aureola mítica, casi mágica, que convierte a la Lola en un símbolo de la copla errante a través de la renuncia amorosa en una escena final antológica, en la que el rostro apesadumbrado de la estrella se va fundiendo con las olas del mar entonando la copla una cantaora, mientras una voz en off, el propio Orduña, recita los inmortales versos de los Machado. Tras esta alentadora experiencia, de la que también sería en parte productora, la estrella sigue encadenando éxitos en escena con espectáculos del corte de Solera de España, que presentó durante varias temporadas con distinta numeración e idéntico título, en los cuales iría estrenando algunas de sus más célebres creaciones, como el pasodoble Francisco Alegre, que se incluía en la banda sonora de La Lola se va a los puertos, en una escena que destaca por su inteligente montaje, ayudando a avanzar el argumento, yuxtaponiendo las imágenes que cuenta la historia al compás del conocido pasodoble. Juan de Orduña vuelve a dirigirla por tercera vez consecutiva en Vendaval, de 1949, cuyo argumento se desarrolla durante el reinado de Isabel II y las revueltas de este convulso periodo histórico, aunque la trama carga más las tintas en las pasiones amorosas que en los hechos históricos, aligerando la carga política de la cinta y resaltando el romanticismo de esta. Con todo, quedó una película entretenida en la que, aparte del empaque de los miriñaques de Juanita y la interpretación de Miriam Day como la castiza Isabel II, quedó para el recuerdo la imperecedera Zambra y Sin embargo te quiero, una de sus mejores y más exigentes interpretaciones musicales, que se convertiría en seña de identidad de su repertorio artístico. En 1951 rueda el drama histórico Lola la Piconera, basado en la obra de José María Pemán, Cuando las Cortes de Cádiz, que se convertiría en otro de sus hitos cinematográficos. Dirigida por Luis Lucia y arropada por un reparto que incluía a algunos de los mejores profesionales de la época, Juanita estuvo una vez más soberbia como la cantaora gaditana que entre copla y copla entrega su vida en la lucha contra las tropas napoleónicas. Un despliegue espectacular de medios, grandiosos decorados que reproducían el Cádiz de la época en el estudio y un ramillete de magníficas canciones hicieron de la película un enorme éxito, uno de los últimos de la productora Cifesa. La película aprovechaba el filón del cine histórico tan en moda en aquellos años y que había obtenido sus mayores triunfos en producciones como Locura de Amor o Agustina de Aragón, que se desarrollaba como esta en la época de la guerra contra el invasor francés. Sin un cañón que la amparase, como la heroína del sitio de Zaragoza, Juanita se enfrentó al ejército de Napoleón sin más armas que la potencia de su voz privilegiada, entonando media docena de coplas entre las que figuran, además de la que da título a la película, algunas de sus creaciones más representativas, como la Zambra Callejuela sin salida, la Marcha como dos barquitos o el pasacalle con las bombas que tiran, que forman parte de lo más recordado del film.
Su muerte en aras de la patria la hacía ingresar en la inmortalidad en los planos finales de la película, como sucediese años atrás en la secuencia de La Lola se va a los puertos, mitificando la figura de la cantaora. En 1952, Juan de Orduña le propone protagonizar La Tirana, un musical histórico en la línea de sus anteriores colaboraciones, con un argumento en torno a la figura de María del Rosario Fernández, la tirana, una cómica de la época goyesca y sus aventuras amorosas con distintos personajes de su tiempo. Pero el proyecto no llegaría a ver la luz hasta 6 años más tarde con Paquita Rico como protagonista, quien a su vez sustituía a Sara Montiel, que rechazó el papel por considerarlo poco interesante en un momento en el que su carrera estaba despegando de manera imparable gracias precisamente a El último cuplé. Inesperado taquillazo dirigido igualmente por Orduña, quien parece ser propuso inicialmente a Juanita como protagonista de este film. Pero la artista sevillana consideró el guión demasiado osado para su estilo e imagen pública, descartando su participación en la película. En los años 60, Orduña la propuso también protagonizar una versión en color de La Lola se va a los puertos, con una Juanita más acorde a la edad del personaje original, pero este proyecto no llegaría nunca a ver la luz, debido posiblemente a que el tirón de la artista sevillana y el cine folclórico había dejado de interesar a un público que por entonces tenía la mirada puesta en los niños prodigio y la música pop. A la par que rechaza la oferta para protagonizar La Tirana, se embarca en la arriesgada aventura de fundar su propia productora cinematográfica, Producciones Reina, con distribución de Cifesa, para la que rodó su siguiente título, Gloria Mairena, en 1952, con dirección de Luis Lucia. La artista se sirvió un argumento a medida donde lucirse como actriz y cantante en el doble papel de Gloria Mairena y Gloria Céspedes, dos cantantes sevillanas, madre e hija, que triunfan en los escenarios en dos épocas distintas, excusa que permitía a Juanita lucirse en las interpretaciones del Paso Doble, Capote de Grana y Oro o la danza española número 5 del maestro Granados. La cinta era una mezcla de cine folclórico religioso en el que la estrella interpreta a la hija de una famosa cantante fallecida, con un padre metido a sacerdote tras la muerte de su esposa, que no ve con buenos ojos las inquietudes de la niña por seguir los pasos de la madre en los escenarios. Todo acababa en un previsible final feliz, con boda oficiada por el papá de la protagonista. Con todos estos ingredientes, la película gustó al público asiduo a la estrella, convirtiéndose en uno de sus últimos éxitos en la pantalla. Su siguiente trabajo ante las cámaras sería una nueva versión de La Virgen del Rocío llanto en Triana, la novela de Pérez Lujín con la que había debutado en la pantalla, titulada para la ocasión Sucedió en Sevilla. Su belleza había madurado espléndidamente y como actriz aparecía mucho más capacitada que en la anterior versión, aunque la fórmula de señoritos y cortijos empezaba a resultar ya repetitiva en aquel 1954, fecha de estreno de la película. Tras una colaboración extraordinaria en la cinta multiestelar de Luis Lucia, Aeropuerto, donde se interpreta a sí misma cantando la zambra Yo soy esa, llevaría a cabo su última incursión en el cine con La novia de Juan Lucero, un título fallido con el rejoneador Ángel Peralta de coprotagonista. A pesar de que la estrella volvía por los caminos del melodrama romántico, la historia no terminó de cuajar, haciendo que ni siquiera el atractivo del color lograra que los miriñaques y rasos de Juanita funcionasen según lo esperado. Tras este fracaso, la estrella toma la decisión de alejarse de las pantallas para centrar su actividad en los escenarios, donde seguiría reinando por derecho propio como una de las figuras fundamentales de la canción española, reafirmando esta posición en las giras realizadas por Latinoamérica. Sobre la escena siguió cosechando éxitos con los espectáculos La Niña Valiente, El Puerto de los Amores, El Libro de los Sueños, El Patio de los Luceros y Sevilla Trono y Tronío, con los que llenó buena parte de los años 50. En la década siguiente, en pleno apogeo de la música pop, aún estrenó con gran fortuna coplas de Rosa Pinzón, Ole con Ole y Olé, Señorío, Filigrana Española y Al compás de mi cante. En todos ellos mantuvo alto su sello de calidad y la imagen profesional que la habían hecho famosa. En los años 70 inició paulatinamente una semi-retirada del mundo de la canción que nunca confirmó completamente, reservando sus apariciones a esporádicas intervenciones en teatro, televisión y salas de fiesta, de forma cada vez más espaciada. Reaparecería en honor de multitudes con el espectáculo Azabache durante las celebraciones de la Expo de Sevilla de 1992.
acompañada de figuras de la talla de Imperio Argentina, Nati Mistral y Rocío Jurado. Aunque su voz se escuchaba notablemente resentida por el paso del tiempo, su categoría artística y presencia en escena levantaron las más encendidas ovaciones de un público para el que ya constituía un mito viviente. En lo personal, hizo gala de la misma discreción y señorío que la caracterizó a lo largo de toda su vida. Solo se le conoció un romance con el bailarín Federico Casado, Caracolillo. Se conocerían trabajando juntos, contrayendo matrimonio el 15 de julio de 1964, en la Catedral de Sevilla, y al que permaneció felizmente unida hasta su muerte acaecida el 19 de marzo de 1999. Con ella se marchó uno de los puntales de la copla. Nos dejó para el recuerdo una galería de títulos inolvidables, cantados y vividos de forma insuperable por un artista con mayúsculas, y el recuerdo de un tipo de cine en el que con su belleza y su voz supo traspasar la pantalla para grabar su imagen en la memoria del tiempo y la historia de nuestra cinematografía. Hasta siempre. Os adoro.